Bueno, el jueves tuvimos la apertura de los grupos, del grupo, en realidad es uno solo, y fue realmente un tiempo tan hermoso el que pudimos pasar, y no solo porque a mí me pareció, lo percibía así, sino que después el comentario de varios, el mismo jueves, hoy, llegando acá, la forma en la que todos fuimos bendecidos. Lo que hicimos, bueno, Javier nos dio un muy buen estudio acerca básicamente de lo que venimos hablando ahora los domingos. Entonces Javier pudo explayarse un poco más, pero al mismo tiempo hubo espacio para que todos aportaran, para que todos hicieran preguntas. Y la verdad es de que fue tan hermoso poder entender de que Dios está en medio nuestro, de que su presencia está entre nosotros y de que Él está obrando por su palabra. Al final, después de todas las cosas que hablamos y los temas y las preguntas y las respuestas, un poco me llevé yo la conclusión de la enorme necesidad que tenemos de seguir conociendo a nuestro Dios. Porque un poco creo que eso resume todo lo que hablamos el jueves y todo lo que estamos hablando los días domingos. Tenemos una necesidad enorme, hermanos, de poder conocer cada vez más y más y más a nuestro Dios. Y la única forma en la que podemos hacerlo es a través de su palabra, porque es allí donde Él se nos ha revelado. Así que doy gracias al Señor porque yo salí sumamente edificado, muy bendecido el día jueves. Y hoy queremos continuar. En realidad, lo que vamos a ver hoy ya de una u otra manera lo hemos venido viendo. Bueno, el jueves mismo también se trató este tema que vamos a ver hoy. Pero bueno, es la línea de pensamiento con la que Pablo continúa escribiendo esta parte del capítulo 8, la carta a los Romanos. Entonces vamos a seguir analizando lo que el apóstol Pablo nos viene enseñando en este tema que es tan, pero tan esencial para nosotros, que es que nosotros podamos descubrir, que podamos encontrar y que podamos hacer nuestra a Cristo. Que Cristo sea absolutamente suficiente para nuestras vidas. Por eso es de que esta breve serie le hemos puesto ese título, La suficiencia en Cristo. Entonces seguimos avanzando con este estudio. Ahora, ¿qué es lo que significa la palabra suficiencia? O la palabra suficiente. Bueno, tiene un significado un poquito más amplio de lo que es la palabra en sí, pero podemos hablar de que significa aptitud, de que significa capacidad, o sea, de que es algo que es suficiente para alguna cosa. Y cuando algo es suficiente para alguna cosa, quiere decir de que fuera de eso no se necesita absolutamente más nada para suplir lo que necesita esa cosa. Se volvió loco el pastor, puede ser. Ahora, ¿se les ocurre algún ejemplo? Quizás sí, yo les cuento lo que se me vino a la mente. Cuando nació nuestra hija, allí donde ella nació, sobre todo si eras padre primerizo, que era nuestro caso, que te ven todos los médicos y enfermeros con cara de asustado porque es la primera vez que tenés un hijo. Entonces era obligatorio participar de un curso que ellos te daban acerca del cuidado del bebé. Entonces allí ellos te explicaban cómo había que alimentarlos, cómo había que cuidar la higiene de tu bebé, las vacunas que había que ponerles. Te decían si se pone amarillo, ¿qué tenías que hacer? Creo que era la bilirrubina, una cosa de esa.
Histericia, icteris, eso. Si se ponía azul, era más complicado, pero todas estas cosas podían pasar, entonces te enseñaban, te advertían. Pero algo me quedó grabado y fue de que la doctora dijo de que un bebé básicamente puede llorar por 4 razones. Una es porque tiene hambre, la otra es porque le duele la panza, la otra es porque necesita que le cambien los pañales y la otra es porque sencillamente necesita que la madre le dé mimos. Por estas 4 cosas, dice la doctora, puede llorar tu bebé. Ahora bien, si estas 4 cosas están suplidas en la vida de tu bebé, si están resueltas en el bebé recién nacido, en esa etapa de su vida, dice, ¿saben qué? Su bebé no necesita ninguna otra cosa para estar bien, para estar satisfecho, para estar absolutamente satisfecho, y fuera de esas cosas no se preocupen porque su bebé no va a necesitar absolutamente nada más para vivir. Bueno, eso es suficiencia. Eso es suficiencia. Ahora, la definición, como decíamos recién, de suficiencia, que significa aptitud o capacidad, hurgando un poquito también, viendo qué es lo que significa capacidad, y capacidad tiene por allí 2 significados también. Es interesante de que cuando se dice de que capacidad es el espacio vacío de alguna cosa que puede contener a otra. Eso también es capacidad. Pero capacidad no es solamente eso que está vacío, que puede contener a otra cosa, sino que capacidad también habla del talento que alguien tiene o de la disposición que alguien tiene para poder comprender bien las cosas. Y bueno, investigando un poco en el significado de estas palabras, estas definiciones, si llevamos estos 2 significados a la aplicación de lo que estamos tratando de entender, podríamos decir una frase que se me vino a la mente y que se las puse allí en sus bosquejos, que Cristo es ese lugar capaz de contenernos absolutamente porque hemos sido puestos en Él, en el que tiene la capacidad, el talento y la disposición para comprender todas nuestras cosas y suplirlas de manera suficiente. No sé si están de acuerdo conmigo, pero creo que es una manera de poder describir este tema que estamos hablando, lo que significa la suficiencia de Cristo. Y justamente de esto nos hablan, vamos a mencionar nada más y vamos a leer 3 pasajes, Colosenses capítulo 2, verso 8 al 14. Colosenses capítulo 2, verso 8 al 14. Bueno, sí, seguramente, posiblemente sus Biblias haya un título que de alguna manera, si bien no es inspirado el título, pero está resumiendo de qué se trata el pasaje, dice plenitud de vida en Cristo. Entonces, Colosenses 2, 8 al 14 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha por mano de hombre. ¿Hasta dónde era? Hasta el 14. Vamos bien. Sino por la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa,
Con Él fuisteis sepultados en el bautismo y en Él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Es tremendo este pasaje. Podríamos hacer un hermoso mensaje con esto, pero no podemos desviarnos allí ahora. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12 al 16. Juan 1, verso 12 al 16. Bueno, si quieren leemos desde el 11. Dice, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre vosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Juan testificó de él diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. De su plenitud recibimos todos y gracia sobre gracia. Y finalmente, Efesios capítulo 1, verso 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Estos pasajes tienen en común que los tres hablan de la vida que Dios le dio a sus escogidos. Y estos pasajes dicen de que ahora sus escogidos están absolutamente completos en Él, porque los escogidos de Dios tomamos y nos nutrimos de la plenitud de aquel quien es Dios. Estos pasajes dicen que estamos completos en Él, que de su plenitud tomamos todos y que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y esto es de lo que estamos hablando en estos mensajes, de que al haber sido puestos en Cristo Jesús, poseemos absolutamente todo lo que necesitamos para vivir vidas absolutamente plenas, llenas y completas de gozo, de paz y de esperanza. Todo esto a pesar de las circunstancias que muchas veces rodean nuestras vidas y que no siempre son fáciles. Porque solo en el Señor Jesucristo encontramos todo lo que necesitamos para esta vida y para la vida eterna, es lo que está diciendo Pablo. Lo que Pablo está diciendo es, hermanos, Jesucristo es todo lo que tenemos y por lo tanto es lo único que necesitamos, o es todo lo que necesitamos, y fuera de Cristo no necesitamos más ninguna otra cosa. Desde que comenzamos esta serie, hoy es el quinto mensaje, nos quedan dos más,
Pero ¿de qué hemos venido hablando? Para refrescar un poquito nuestra memoria. Hemos venido hablando de la suficiencia de la gracia de Dios para librarnos de la culpa y del poder del pecado. Y vimos de que el Señor Jesucristo es absolutamente suficiente para habernos librado de esa condición. Él ha sido absolutamente suficiente para librarnos de la condenación eterna, de la muerte eterna. Su gracia es absolutamente suficiente para librarnos del terror de tener que enfrentar su santidad. ¿Se pueden imaginar lo que va a ser el día del juicio final? Aquellos que nunca rindieron su vida al Señor Jesucristo, que van a estar allí. Vieron que Filipenses dice de que va a llegar el momento en el que toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Bueno, en esa escena van a estar los creyentes, los redimidos y los incrédulos, incluso también los demonios. Todos van a estar allí en esa escena. Ahora, aquellos que no se hayan rendido a la salvación del Hijo de Dios, van a estar parados frente a la misma presencia de Dios. ¿Y en qué estado van a estar? Van a estar llenos de terror. El terror que va a invadir sus almas porque sus conciencias mismas los van a estar acusando de los pecados de los cuales nunca se arrepintieron y van a estar frente a la magnífica santidad de Dios. Ahora, Pablo dice de que la realidad, la situación de los que forman parte de la familia de Dios, de los hijos de Dios, va a ser absolutamente distinta, diferente. Vamos a poder estar parados allí y nosotros no vamos a sentir terror porque vamos a haber sabido de que todos nuestros pecados fueron clavados en aquella cruz. Como decía Colosenses recién, de que esa acta que era contraria a nosotros. ¿Cuál es esa acta? Es toda la lista de los pecados que cometimos durante toda nuestra vida, ya no nos acusa. Porque Cristo la cargó sobre su ser y Él la clavó en la cruz y con su sangre pagó por nuestros pecados. Entonces el Señor nos ha librado de tener que enfrentar el terror de su santidad. Vamos a estar allí con absoluta seguridad y gozo. La gracia de Dios nos ha librado de la desesperación frente al sufrimiento, de sentir que la vida no tiene sentido. Y hemos venido hablando también de los 4 regalos que son, ¿se acuerdan los 4 regalos? Primero, esta nueva posición, ahora somos justificados. La justicia de Cristo fue acreditada a nuestra alma, a nuestra vida. Ya no somos más pecadores condenados, somos justificados. El segundo regalo es un nuevo poder, es el poder de Dios en nosotros, la presencia del Espíritu Santo en nosotros que nos ayuda a vivir y a caminar con Cristo hasta que estemos del otro lado de la gloria. Y nos ayuda a vivir en esta tierra creciendo en conocimiento del Señor, de su palabra, creciendo en santidad, anhelando ser cada vez más como nuestro Señor y Salvador. Y aunque no somos perfectos, pero vamos en camino progresivo a una perfección absoluta, que será cuando estemos en la presencia del Señor. Entonces nos dio una nueva posición, nos ha dado el poder de su bendito Espíritu Santo, nos dio una nueva identidad. Ahora somos hijos de Dios, ¿se acuerdan? Y hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y cuarto, nos ha dado un salvoconducto que es en gran parte de lo que vamos a estar hablando hoy, la seguridad de la salvación de nuestras almas. Hablamos del infinito poder de Dios para guardarnos por todas las edades y finalmente hablamos de la suficiencia de Dios para darnos con Cristo todas las cosas. Y Pablo nos mostraba cómo Dios también es nuestro soberano proveedor, esto lo vimos el último domingo, proveedor y benefactor, y nos da la promesa de darnos todas aquellas cosas que nos hacen falta para vivir. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Al traer a nuestro corazón todas estas verdades es que pensemos. Y pensemos, y pensemos, y meditemos en estas preciosas y gloriosas verdades, tan pero tan infinitas en un valor incalculable. Porque si formás parte de la familia de Dios, sos uno de los privilegiados de este mundo. Pablo quiere que pensemos, y hoy
introduciéndonos en los versos 33 al 34, vamos allí por favor, Romanos 8, 33, 34, Pablo quiere que reflexionemos acerca de las preguntas que hace en él. Romanos capítulo 8, versos 33 al 34, continúa desarrollando su pensamiento y dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Y las respuestas no están implícitas, no están explícitas, no están escritas, pero sí están implícitas en todo el tema que Pablo viene desarrollando. Entonces, cuando Pablo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? La respuesta natural es nadie, por lo que vamos a ver y por lo que hemos venido viendo. Nadie puede acusar a los hijos de Dios. ¿Quién es el que condenará? Nadie puede condenar a los hijos de Dios, por lo que Pablo nos va a explicar ahora. Nada ni nadie. Sin embargo, hoy vamos a hablar del temor que sienten muchos ante el rechazo de Dios. Y vamos a hablar de los que forman parte del pueblo de Dios, que viven en un continuo temor de pensar de que en algún momento Dios puede llegar a rechazarlos, y es porque son personas que no tienen plena conciencia acerca del perdón de Dios, y es en esto justamente que Pablo quiere ayudarnos a pensar, para que podamos sacarnos tantas cargas que no necesitamos seguir llevando, para que podamos disfrutar cada vez más y más y más del gozo, de la gracia, del perdón, del amor, de la obra de Cristo Jesús en la cruz. Que podamos ver y entender la dimensión de lo que Cristo logró en la cruz para nosotros. Pablo está diciendo esto porque él sabe que es imposible de que un cristiano pueda vivir una vida de esperanza y de gozo si tiene dudas permanentemente en cuanto a su justificación. Entonces Pablo se va a referir a este temor que sienten muchos acerca de que la justificación pueda ser algo que depende no de Dios, sino de nosotros. Y si es así, si esa justificación depende de nosotros, si hay algún día en que ésta la podremos llegar a perder por causa de algún pecado o de los pecados que podamos cometer, aún habiendo sido declarados hijos de Dios. En otras palabras, la salvación que Dios me ha dado, ¿la puedo perder? Y Pablo está diciendo no. De ninguna manera, bajo ningún punto de vista, nadie va a negar de que los cristianos fallamos. Nadie va a negar de que los cristianos a veces caen en pecados y a veces en pecados que son muy graves. Ahora existe una diferencia muy grande en caer y en practicar deliberadamente. No vamos a entrar ahora en eso, pero acá estamos hablando de cristianos que eventualmente a veces pueden caer en alguna forma de pecado. Y pasa de que después de que un hijo de Dios ha cometido algún tipo de pecado, ahora nos resultan mucho más penosos que cualquier caída moral que pudiéramos haber tenido antes de haber sido de Cristo, porque ahora el Espíritu Santo de Dios está en nosotros dándonos convicción de pecado, no para condenarnos, sino para que nos pongamos a cuenta con el Señor y vengamos a 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, y seguimos para adelante. Hablábamos de los bebés recién, después los bebés crecen y ya comienzan a andar y tienen 4 o 5 años y están invitados a un cumpleaños y la mamá lo viste, lo perfuma, lo peina, quedan impecables. ¿Vieron así como llega Bastian todos los domingos? Que
Yo no sé, más limpio no puede estar, Bastián. Así los ponen impecables, ¿sí? Y antes de ir al cumpleaños salió un ratito al patio a jugar con el perro y vuelve todo hecho barro, las rodillas rotas, lastimado. ¿Qué es lo que va a hacer la mamá o el papá? Lo van a tomar, lo van a volver a limpiar, lo van a parchar si se rompió la rodilla, hijo, y vamos y seguimos para adelante. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Porque tu hijo haya caído en alguna situación semejante, ¿por eso deja de ser tu hijo? No. Con Dios pasa lo mismo. Por más que nos equivoquemos y fallemos y caigamos, por eso dejamos de ser sus hijos, pues el Señor dice, no, vengan, confiesen sus pecados y seguimos para adelante, los limpio de toda maldad y seguimos para adelante, con las rodillas parchadas, con el ojo parchado, con la ropa, como sea, pero seguimos para adelante. Entonces Pablo lo que hace ahora es negar categóricamente que alguna caída presente o futura pueda llegar a poner en riesgo nuestra justificación o nuestra salvación, como quieras llamarlo. Y la razón es que simplemente nadie está por encima de Dios, ni de las condiciones de poder modificar este decreto, este veredicto que Dios ha dictado. Por eso es de que Pablo puede continuar con esta pregunta y la hace a voz abierta y dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Entonces analicemos este pensamiento de tres maneras que son los tres puntos que tienen sus bosquejos. Primero, la gracia de Dios en la elección. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pablo le está diciendo esto a la iglesia de Roma y nos dice a nosotros también. Y dice, recuerden a quienes Dios ha justificado ahora, a quienes Dios ha imputado la justicia de su Hijo, a estos a quienes Dios ha justificado, recuerden de que ya habían sido escogidos desde toda eternidad para ser salvos. Y entonces, si esta justificación, y esto lo hablamos el domingo pasado, si esta justificación, según algunos, se perdiera en algún momento por alguna cosa mala que pudiéramos hacer, ¿qué es lo que pasa con esto? Los planes eternos de Dios fracasan. Entonces, esa elección eterna que Dios hizo de sus escogidos, por alguna falla que tengan sus escogidos, por algún pecado que cometan, si por esa razón se pierde la salvación que Cristo logró en la cruz, pues entonces ese plan eterno de Dios falla. Hermanos, ¿estamos poniendo nuestra confianza en un Dios que falla? ¿En un Dios que se equivoca? Entonces no es Dios. Entonces no es el Dios de la Biblia. Dios es absolutamente perfecto, todo sabio, todo lo sabe, Él nunca se equivoca, Él es Dios. Y Dios ya lo predeterminó desde toda eternidad. Podemos ver esta verdad de la doctrina de la elección en muchas partes de la Escritura. Solamente vamos a mencionar dos bíblicas y una extra bíblica. Vamos a hablar de la experiencia de Jeremías, de la experiencia de los gentiles y la experiencia de Carlos Spurgeon. Jeremías, vamos allí por favor, capítulo 1, verso 4 al 5. Jeremías 1, 4 al 5. Fíjense cómo Dios se dirige al profeta y le dice, antes que te formara en el vientre, ¿lo tienen? Jeremías capítulo 1, verso 4 al 5. Antes que te formara en el vientre, te conocí. Y antes que nacieras, te santifiqué, te di
por profeta a las naciones. Me comí el 4, ¿o no? Bueno, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Saben cómo se llama esto, hermanos? Elección. Dios eligió a su profeta mucho antes de que él fuera formado en el vientre de su madre. El Señor ya lo conocía. Ya sabía quién era y qué iba a hacer. Ahora, para quienes dicen de que este asunto de la elección es solamente para el pueblo de Israel, veamos qué pasó en la experiencia de los gentiles. Para eso los invito a ir al libro de los Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13, verso 46 al 48. Pablo y Bernabé, como siempre, estaban allí en su viaje misionero, son rechazados por los judíos, por los israelitas, y de esto se trata este texto. Hechos 13, 46 al 48 dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablara primero la palabra de Dios, pero puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles. ¿Qué es lo que está pasando? Pablo le está diciendo, ustedes, judíos, que están rechazando la palabra de Dios, que están rechazando el Evangelio, que no nos consideran que seamos nosotros dignos de la vida eterna, pues entonces, ¿saben qué? Nos volvemos a los gentiles, no les predicamos más a ustedes, vamos a predicar a los gentiles, verso 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Pueden verlo? No dice que primero creyeron y después fueron ordenados para vida eterna. No es lo que dice. Dice que porque ya estaban ordenados para vida eterna, esa es la razón por la que creyeron. Creyeron todos aquellos que estaban de antemano predestinados para vida eterna. Entonces ahí seguimos viendo y descubriendo esta doctrina de la elección soberana de Dios, tanto para el pueblo de Israel como para los gentiles. Hay un pastor, seguramente todos lo conocen, y si no, sería muy interesante que pudieran leer su biografía y algunos de sus escritos. Fue uno de los hombres, fue muy usado por el Señor en Inglaterra, Carlos Spurgeon. Por su iglesia pasaron, en sus días fue el predicador más conocido, más famoso. Los sermones de él eran tan pero tan poderosos que hasta el día de hoy se continúan imprimiendo como modelos de sermones para poder ganar almas y son realmente una cosa impresionante. Entonces este pastor cuenta, bueno, por su iglesia, que fue el tabernáculo, se llamó, lo que él llegó a edificar, llegaron a pasar algo así como 6 millones de personas. ¿Se imaginan eso? En todo el tiempo de su ministerio. 6 millones de personas a las que él les predicaba el Evangelio permanentemente. Entonces, él cuenta una experiencia que tuvo siendo muy jovencito, y yo se las leo ahora. Y presten atención porque es de lo que venimos hablando en la palabra de Dios. Dice, obviamente cuando él escribe esto ya era adulto, pero hace referencia a la experiencia que él tuvo cuando era joven, cuando recién comenzaba a caminar con el Señor. Entonces él dice, cuando me acercaba a Cristo,
Pensaba que yo hacía todo por mí mismo y aunque buscaba al Señor sinceramente, no tenía la menor idea de que el Señor me estaba buscando a mí. No creo que un joven converso esté consciente de esto al inicio. Puedo recordar exactamente el día y la hora cuando recibí por primera vez en mi alma estas verdades. Cuando fueron grabadas en mi corazón como un hierro candente, y puedo recordar cómo sentí que había crecido súbitamente, dejando de ser un niño espiritual, para convertirme en un adulto que había logrado progresar en el conocimiento de las Escrituras, al haber encontrado de una vez por todas la clave de la verdad de Dios. Una de las noches, esto me causa un poco de gracia, dice, una de las noches de la semana en que me encontraba en la casa de Dios, o sea, en la iglesia, dice, no estaba tan concentrado en el sermón del predicador porque no creía lo que decía. Entonces me vino un pensamiento, o sea, el predicador hablaba y Spurgeon con su cabeza en otro lado. Entonces me vino un pensamiento. ¿Cómo llegaste a ser cristiano? Busqué al Señor. Pero ¿cómo fue que comenzaste a buscar al Señor? La verdad pasó por mi mente un instante como un relámpago. Yo no hubiera buscado al Señor si no hubiera recibido previamente una influencia que me hubiese hecho buscarlo. Yo oré, pensé entonces, pero luego me pregunté, ¿cómo fue que comencé a orar? Fui inducido a orar al leer las Escrituras. ¿Y cómo fue que comencé a leer las Escrituras? Era cierto que las había leído, pero ¿qué fue lo que me llevó a leerlas? Entonces, en un instante, pude ver que Dios estaba en el fondo de todo y que Él era el autor de mi fe. Y así la doctrina de la gracia completa se abrió para mí y de esa doctrina no me he apartado hasta este día y deseo que mi confesión sea esta. Yo atribuyo mi cambio enteramente a Dios. Spurgeon lo pudo ver y lo pudo entender y lo vio y lo entendió porque también lo vio fundamentado en la palabra de Dios. No es porque a él se le ocurrió solamente, no es porque él se hizo estas preguntas y llegó a estas deducciones. Todo esto fue porque él era un gran estudioso de la palabra de Dios. Y Dios usó la Escritura para obrar en su mente y en su corazón y hacerle entender cuál es la verdad de la salvación de Dios y de su gracia. Ya hemos venido mencionando esta doctrina en estos mensajes y el punto es que si la salvación de Dios, en donde uno de los pasos que la componen es la justificación, si esta es 100% obra de Dios en nosotros, pues entonces nunca nada de lo que nos pueda acusar alguien, de lo que nos pueda acusar el diablo mismo, o de lo que nos podamos acusar nosotros mismos por algo que hayamos hecho, nada, absolutamente nada ni nadie nos va a privar de la herencia que el Señor nos tiene reservada en los cielos. Es de lo que está hablando Pablo acá. Por eso él dice, ¿quién acusará a los hijos de Dios? Y la respuesta es nadie. No teman. Gócense en la salvación que el Santo Hijo de Dios ganó y compró en aquella cruz, porque formaba parte de la bendita cruz del Señor Jesucristo, de ese plan eterno que Dios ideó y planificó en su corazón, allí en el seno de la Santa Trinidad, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, pues ellos planificaron este plan de salvación, de elección, de predestinación, de salvar a un pueblo al cual Dios amó desde toda eternidad para poder seguir amándolo por el resto de la eternidad. ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Entonces la gracia de Dios en la elección, pero también la soberanía de Dios en el juicio.
Y ahora Pablo pregunta, ¿quién es el que condenará en ese día, en el día del juicio? Dios es el hacedor de todo lo que existe, como nos ha venido mostrando Pablo también, y Él es quien ha dictado la sentencia de justificación. Dios es quien ahora declara de que estamos en buena relación con Él. Y ante su ley, la que antes nos condenaba, el acta de decretos que estaba en contra nuestra, pues Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz. Dios está diciendo, ahora estamos en buenas relaciones. La ley que nos condenaba ya no nos condena más, ya no estamos condenados al infierno si es que estamos en Cristo Jesús, si es que realmente somos del Señor. No hay juez que pueda levantarse en contra nuestra, porque existe un solo juez divino. Y es el mismo juez que nos ha declarado justificados. Este es el juez que levanta su voz ante sus santos escogidos y les dice de que la sentencia que dicto sobre ustedes ahora es de que están todos absueltos, de que son libres, de que han sido justificados, y de que nunca, jamás nadie va a poder cambiar esta decisión, porque Dios es el Dios soberano quien ha decretado esta sentencia. Ya está decretada. Nada ni nadie lo puede cambiar. Dios hace lo que Él quiere como Él quiere. Esto es soberanía, pero no lo hace de manera caprichosa. Dios hace lo que Él quiere, como quiere, con quien quiere, pero lo hace desde la más absoluta perfección, desde la más absoluta sabiduría y santidad. Dios no se equivoca. Quizás hoy no podamos entender todas las cosas. Como Pablo dice, hoy miramos como por espejo. Los espejos en aquel entonces no eran como los nuestros ahora. Eran mejores porque no te podías ver del todo. Eran de bronce pulido, una cosa así. Pero Pablo dice, ahora vemos como por un espejo, pero llegará el día en que sabremos cómo fuimos conocidos. De allí todas nuestras dudas van a ser despejadas. Y nuestro bendito Dios y Salvador nos van a contar, porque vos decís, Señor, ¿por qué yo y no mi hermano? Que nacimos de la misma mamá, vivimos en la misma casa, tuvimos la misma infancia. ¿Por qué mi hermano no cree y está condenado? ¿Y por qué yo sí? Este planteo se hace en el capítulo, creo que es 8 de Romanos. Y Pablo dice, ¿acaso es Dios injusto? ¿No tiene Él derecho a hacer lo que Él quiera, con quien quiera? Y entra en este debate y responde estas preguntas. La sentencia es de que han sido absueltos, libres, justificados. Nunca, absolutamente nada ni nadie va a cambiar este decreto. Él es el soberano que nos escogió, no porque hubiese algo bueno en nosotros, sino que nos escogió porque nos escogió. Y los detalles los sabremos en algún momento. Entonces, la gracia de Dios en la elección, la soberanía de Dios en el juicio y finalmente la efectividad de Cristo como mediador. Otra vez, ¿quién es el que condenará? Y Pablo dice, Cristo, el que murió por tus pecados. Más aún, Cristo, el que también resucitó habiendo obtenido la victoria del pecado. Más aún, Cristo, el que además está sentado a la diestra de Dios. ¿Qué significa que está sentado a la diestra de Dios? Ya lo hemos dicho otra vez, olvídate de la sillita del trono. No, está hablando de que al Cristo se le ha entregado absolutamente todo poder. Todo poder para reinar, para juzgar, para ejecutar sus juicios, para volver a la tierra, para instaurar su reino, para concluir este precioso
plan de salvación de Dios es poder absoluto. Yo los envío, ¿se acuerda? Dice el Señor, vayan y hagan discípulos y lleven el Evangelio hasta lo último de la tierra y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de la tierra. Pero ¿qué dice al principio de esto? Dice, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y la tierra. Entonces ahora vayan, iglesia, y hagan lo que tienen que hacer. Entonces, ¿quién te va a condenar? El Señor Jesucristo, que además está sentado a la diestra de Dios y que además intercede por nosotros. ¿Quién es el que condenará? ¿Es esto lo que dice Romanos 8:34? Ahora permítanme parafrasearlo a este pasaje y lo voy a plantear todo en forma de pregunta de esta manera. ¿Quién nos podrá condenar? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió por nosotros? Y es más, el que fue resucitado, y aún más, el que está a la diestra de Dios, y más todavía, el que está intercediendo por todos y cada uno de nosotros permanentemente a cada segundo de nuestra vida frente a Dios. Hermanos, es absurdo. Es absurdo. Cristo murió para salvarte de la condenación eterna. Cristo cargó con la culpa de todos tus pecados. Cristo fue tu sustituto. ¿Cómo te va a condenar? Cristo resucitó porque pagó victoriosamente por nuestros pecados. Cristo está sentado a la diestra de Dios e intercede por cada uno de nosotros con absoluta autoridad, y Cristo se asegura de que recibas todo lo que Él procuró al morir por vos en la cruz. Y vos pensás de que a pesar de todo esto, Cristo te va a condenar. Es imposible. Es absurdo, es una blasfemia pensar en tal condenación. Y esta maravillosa verdad es lo que debe repetirse constantemente y permanentemente en nuestras mentes y en nuestros corazones, hermanos. Porque este es el mensaje de Dios para nuestras vidas. Este es el mensaje sublime de Dios para nuestras vidas. Este es el regalo glorioso que Dios nos ha hecho para nuestras vidas. Es, hermanos, tengan paz, vivan en paz, no tengan temor de que Dios les va a soltar la mano. Esto no depende de ustedes, depende de lo que Dios hizo y de lo que Dios decretó. El que cree en mí, dijo el Señor Jesucristo, yo le doy vida eterna. ¿Cuánto dura la vida eterna? Para siempre. Vida eterna. Jesús es lo único que tenemos y a la vez todo lo que necesitamos. Y estas verdades preciosas son en las que Dios quiere que estemos meditando día tras día, tras día, tras día. Porque es la única forma en la que vamos a poder experimentar cada día de nuestras vidas la suficiencia de Cristo en nosotros. Poder entender quién es este Dios tan glorioso, quién es el Hijo de Dios, lo que significa la obra de Cristo en la cruz. Y aferrarnos a esa cruz cada día de nuestras vidas. Cada día de nuestras vidas. Y darle gracia con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Y que cada día podamos confesar y experimentar otra vez lo que decía el salmista, y con esto terminamos, Salmo 73, 24, 26, que dice, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y nada de ti deseo, y fuera de ti nada deseo en la tierra.
Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Señor, una vez más levantamos nuestras manos, nuestras voces, nuestro corazón en alabanza y en adoración a ti, Señor. Te damos gracias porque eres un Dios increíble. Te damos gracias porque podemos entender un poquito más, creo, la verdadera dimensión de la eternidad de este amor con el que nos amaste. Nos amaste realmente con amor eterno. Y no fueron solamente promesas, no fueron solamente palabras, sino que podemos ver la mayor manifestación de tu amor en la cruz de tu Hijo. Porque es en esa cruz donde queda sellada eterna y definitivamente la victoria de tu plan a favor de nuestras almas. Gracias porque al tercer día te levantaste entre los muertos. Gracias porque estás investido de todo poder y autoridad. Gracias porque intercedes permanentemente. Tu sangre derramada intercede por nosotros permanentemente ante Dios. Y cuando Dios nos ve a través de tu sangre, nos ve santos y limpios y sin pecado. Qué verdades tan gloriosas. Ayúdanos, Señor, a pensar y pensar en estas cosas. Ayúdanos a gozarnos en esta bendita esperanza. Ayúdanos a poder experimentar que Cristo es absolutamente suficiente para cada área de nuestras vidas. Te damos gracias. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.